Inicio a nuestra jornada ya de manera formal, y durante la jornada estaremos utilizando una mnemotecnia llamada HAZMAT. Tiene aquí el programa, ustedes van a ver todo el tiempo que hagamos cambio en las sesiones, el programa, y vamos a estar haciendo ya nuestro inicio con la primera. El programa vamos a iniciar con la palabra HAZMAT, que es H, que es Hazard Identification, que es identificación de riesgos, a cargo del ingeniero Julio Martínez Martínez. Él es capitán de bomberos de San Juan del Río, es especialista en materiales peligrosos, es encargado del área de HSE de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, comandante operativo en la Asociación AME Internacional AC, y cuenta con diversas certificaciones. Es conferencista para Protección Civil Querétaro, para Profepa de INAPREC, Asociación Nacional de Jefes de Bombero, etcétera. Le damos la bienvenida y bueno, le cedo la pantalla para compartir y iniciar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para probar mi audio, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? Es correcto, se escucha perfectamente. Si nos compartes tu presentación para checar. Claro, ahí la tenemos. Excelente, muy bien. Pues adelante, ingeniero, te agradezco. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Me toca a mí el honor de iniciar con este entrenamiento o esta capacitación. Y pues bueno, vamos a ver algo que es bien importante dentro de lo que estamos usando de la mnemotecnia, lo que es la identificación de riesgos. Vamos a checar principalmente por qué es esto. Normalmente digo que cuando nosotros estamos identificando una sustancia es como cuando conocemos o empezamos a conocer a una persona. Necesitamos saber qué le duele, qué le gusta, qué tenemos que hablar del material y dónde buscar esas condiciones, ¿no? Mucha gente trata de identificar la sustancia de una manera directa que no es la correcta, pero la mayoría de las veces sucede cuando el desconocimiento te lleva a que puedas manejar el material de este. Vamos a hablar de algo que es bien importante, el cloro. Por años se ha manejado. Tenemos muchas condiciones en donde manejarlo. Principalmente nosotros, la condición que hacemos con el cloro, pues es para la potabilización de agua de consumo humano, y obviamente también lo que son las características para lo que es la potabilización y el tratamiento de aguas residuales, ¿no? No hay un misterio acerca de este cloro, siempre ha existido, ¿no? Hay muchas condiciones, es por ende que está reconocido que es un material peligroso. Sus riesgos van a ser muy conocidos, tiene una característica muy especial, ¿sí? Se maneja y su comportamiento va a ser muy detallado, y es algo que nos va a ayudar también para poder reconocerlo o para poder nosotros manejarlo. ¿Qué pasa con el cloro? ¿Sí? Aunque está presente dentro de lo que son el entorno de nuestra vida normal o de nuestra vida diaria o cotidiana, también pues nunca se encuentra, ¿no? En condiciones libres en la naturaleza, por las condiciones que también es cómo se comporta. Es reactivo con muchísimos otros elementos. Entonces hay que ver qué es lo que encontramos, dónde lo podemos encontrar como tal. Sí, su forma de cloruro de sodio puede ser también en la condición del agua de mar, en lo que es algún tipo de material que en algún momento fue desecho, que fue la carnalita. Actualmente se está utilizando también para poder generar ahí cloro y algunas cosas de fertilizantes, pero bueno, en algún momento estuvieron tomándolo como si fuera un desecho. En los volcanes activos se emite el cloro por la reacción que se está haciendo a través de la reacción de lo que es el calor y lo que es el agua de mar. Entonces, vamos a tener muy común las condiciones de este químico dentro de nuestra vida cotidiana. Se ha fabricado, o es uno de los mayores productos que se fabrican en los Estados Unidos. El consumo a nivel internacional es muy común.
es uno de los productos más baratos que podemos tener para el proceso de potabilización de agua. Hemos encontrado también que es demasiado barato para poder hacer ese tipo de proceso y bueno, nos ayuda en demasía. Sin embargo, muchas veces se va holgando la forma de cómo lo vamos a tratar o la forma de cómo lo vamos a cuidar y eso es algo bien importante. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, la mayoría de nosotros a lo mejor tenemos un desconocimiento de lo que es el cloro y lo que usamos en nuestra casa, el famoso blanqueador o las condiciones del cloro comercial, realmente es un subproducto del mismo cloro, ¿no? Estamos hablando que son concentraciones muy pequeñas y que eso nos ayuda a que podamos también reconocerlo, ¿no? Se utiliza para pesticidas, para el proceso de hacer el caucho, algunos solventes, obviamente la purificación de agua, como se los había mencionado, y los procesos sanitarios para desechos, que también nos ayuda a esto. Todo esto está en el caso de lo que es la purificación de agua y los procesos sanitarios, los vamos a encontrar en una norma, que es la norma para los cuidados de la Conagua, y ellos nos indican que tenemos que tener también un porcentaje de cloro residual dentro del proceso que para el agua potable, pues obviamente tiene que estar presente. ¿Qué es y cómo lo vamos a identificar? Es importante que empecemos a hablar de algo que nos va a ayudar, que son las etiquetas y las advertencias. Posiblemente estemos muy relacionados ya con lo que es el sistema globalmente armonizado, vamos a hablar un poquito de eso, pero yo creo que una de las cosas más importantes en donde nos tenemos que enfocar cuando estemos hablando de un producto químico, no necesariamente solamente con el cloro, sino con algún otro tipo de producto químico, va a ser su número CAS. Este número es un número como si fuera el registro civil, como si fuera su acta de nacimiento del producto. Y esto nos va a ayudar también porque muchas veces el personal de respuesta a emergencias o cuando están respondiendo a las condiciones y que no están muy familiarizados con lo que son la química, pretende que cambiando una letra, pues a lo mejor se parece el nombre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y una de las cosas que nos va a ayudar para poder tener ese control, pues es conocer directamente el número CAS. Otras cosas van a ser el manifiesto de envío, las etiquetas. Muchas veces también va a estar ahí dentro de lo que es el manifiesto de envío y debe de contener lo que es una hoja de seguridad del producto. También ahí nos va a indicar todas las condiciones, ¿no? Con las 16 secciones que tenemos, pues la primera sección, pues obviamente nos va a decir qué tipo de producto es y quién lo está fabricando. Eso también nos ayuda a tener información importante. La etiqueta del contenedor, estamos hablando de que también por ley tienen que tener esa etiqueta donde nos va a advertir qué tipo de riesgos tiene y el fabricante también va a dar algunos procesos para poder poner en uso el cilindro o tenerlo ya en servicio o cuando se lleva con residual también eso nos va a ayudar muchísimo. Los carteles de OT, que son los que se manejan para lo que es el tipo de transporte, pues también nos va a ayudar mucho. Y obviamente el nombre del producto en el contenedor. Esto es algo muy importante que vamos a conocer y que vamos a identificar de los cilindros. En experiencias personales que hemos tenido dentro de la SEA a nivel estatal, que nosotros manejamos el cloro, nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros tenemos algún incidente o alguna condición de vandalismo o robo de este tipo en nuestras instalaciones, la gente se va por las condiciones del peso del cilindro. Ahorita les comento más adelante. Algo que nos va a ayudar a identificar esos riesgos cuando estamos activando nuestro sistema de emergencias, pues bueno, va a ser este librito, esta guía de respuesta en caso de emergencia, que es una guía rápida. Tenemos que aprender que esta guía no es la definitiva, es solamente una herramienta inicial, o es un complemento en el cual nos va a ayudar a que podamos nosotros hacer una evaluación inicial de qué es el producto, si encontramos la etiqueta o el, el, el cartel de DOT, que sepamos dónde está registrado, o si sabemos el nombre también eso nos va a ayudar. Entonces, hay que saber cómo vamos a manejar esta guía y que es una herramienta bastante importante. Un ejemplo que les pongo aquí es como la sección amarilla, tiene ahí su sección amarilla, tiene una sección azul, que ahí es donde nos va a decir
tanto el nombre del producto es en la sección azul o en la sección amarilla que viene cuando ya tenemos el código UN, el famoso código UN que es del cloro que estamos viendo aquí, va a ser el 1017. Y ahí con esta condición nos va a llevar a un número de guía que es en la sección naranja del libro que les estoy mencionando, donde nos va a referir qué es lo que tenemos que hacer de primera respuesta. Aquí nos va a marcar en lo que es la guía, un número de guía que nos va a llevar y ahí nos dice el peligro potencial que puede tener o que se puede presentar, ¿no? En este caso, el primero que nos va a presentar va a ser un peligro potencial hacia la salud porque está considerado como tóxico y vemos algo muy importante o muy interesante que nos marca o que está marcado en color verde. Esto nos va a llevar a una tablita que es la siguiente sección que sigue de la sección naranja, donde en ese punto nos va a dar una tabla de distancias de aislamiento inicial y una acción protectora que nos va a ayudar mucho para saber qué es lo que tenemos que hacer y dependiendo de las cantidades a las que nos vamos a exponer, porque son los metros a aislar de primera instancia, en cuantos a la redonda, y luego si es de día o de noche, también nos va a dar una información importante. Entonces, es claro que este librito nos va a ayudar para algunas personas nos dicen que son para 20 minutos de primera respuesta, hay otras personas que lo dicen que son para los 30 primeros minutos. Entonces, es un libro que es un complemento que nos va a ayudar mucho para la identificación del mismo producto. Vamos a ver algunas cosas y las etiquetas. ¿Dónde lo podemos identificar? Bueno, el cloro como tal va a estar catalogado como un gas venenoso. Va a estar en una subdivisión, que es la subdivisión 2.3, que nos está hablando que son gases tóxicos. Entonces, si nosotros nos vamos a este punto y con las condiciones que nos está diciendo este tipo de información, pues nos estamos yendo a que es un gas venenoso. Entonces vamos a encontrar que su cartel o la etiqueta que nos va a corresponder, muchas veces en los contenedores y en los transportes donde se va a llevar, vamos a encontrar este cartel blanco con lo que son el contrastante de color negro y la familia o la categoría que le están dando, que es una clasificación 2. En este punto lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces es algo importante para que nosotros de primera instancia podamos identificar que vamos a tener un riesgo hacia la salud y que puede ser tóxico. Entonces, también eso nos va a llevar a que las distancias que tenemos que relacionar al gas, pues tienen que ser adecuadas. Su fórmula química CL2, su clase de riesgo 2.3, como les había comentado, es una subdivisión. Su número CAS, aquí lo tenemos, 7782-50-5. Su número de identificación de las Naciones Unidas es el 1017. Y la guía de la guía de respuesta a emergencias de la GRENA va a ser la 124. Entonces, son datos que vamos a encontrar muy importantes y vamos a identificarlo con este tipo de rombo. Realmente es una de las características que van a ver en los vehículos que lo transportan. Es muy común en México transportes de cilindros. Ahorita vamos a ver las imágenes de los cilindros. Se maneja también en contenedores de tonelada corta, que también ahorita los vamos a mostrar. Y bueno, pues obviamente lo que son los carros tanques, que también tenemos mucho flujo, mucho aforo de este tipo de vehículos en la República Mexicana. El sistema globalmente armonizado obviamente nos da una condición que también nos ayuda a que podamos homologar la forma de poder identificar este tipo de sustancias en la hoja de seguridad y bueno, tenemos que estar familiarizados con ellos, ¿no? La norma 018 nos va a ayudar muchísimo para que podamos interpretar estas condiciones y que también sepamos cómo empezar a tener esa información que queremos para saber cómo vamos a identificar nuestro amigo el cloro. ¿Qué pasa? Les voy a platicar o por qué les pongo estos pictogramas actuales con los pictogramas antiguos. En algún momento tuvimos un alertamiento de un cilindro que habían encontrado a un costado de unas
unas vías del tren. Y llega el departamento de bomberos, lo empieza a resguardar, hacen su procedimiento para poder llegar al cilindro. Mucha gente se estaba quejando de un olor que picaba, y cuando llegaron era un cilindro que en lugar de que pareciera o se asimilara a un cilindro de cloro ordinario, como los conocemos en la actualidad, era un cilindro que se asemejaba mucho a un tanque o un cilindro de acetileno. Entonces no sabían ellos qué era lo que estaba pasando, y resulta que cuando llegamos a revisarlo, el cilindro, checamos la fecha de ese contenedor y pues viajó en el tiempo. Era un cilindro que estaba de 1942. Alguien posiblemente lo tuvo guardado o resguardado en algún lugar, ya no lo ocupó, se le hizo fácil tirarlo, y pues bueno, ese fue una de las condiciones que encontramos y que podemos encontrar. Por eso es importante también no solamente basarnos en los pictogramas actuales, sino también en algunas condiciones de los pictogramas antiguos, que también muchas veces en nuestro país se rezagan, y muchas No se oye. la gente que hemos hecho limpieza, esto en nuestras casas, o se puso de moda mucho reforzar las condiciones de sanitización en nuestros domicilios o en nuestras áreas de trabajo, cuando fue la pandemia de lo del COVID, o que estamos viviendo todavía una condición de COVID, pues obviamente fue uno de los principales desinfectantes que utilizamos. Y nos vamos a dar cuenta que es una característica, que ese olor que tiene, pues obviamente a pequeñas porciones es muy característico ese olor. Es un olor picante, muchas veces ya nos acostumbramos a eso, pero pues es algo que nos va a ayudar a alertarnos rápidamente de que efectivamente está presente en el entorno donde estamos. Es transportado y almacenado como gas comprimido. Esa es una de las características para que lo podamos meter al mismo cilindro, y también va a tener otras características importantes cuando ese gas es manipulado, transportado en algunas condiciones atmosféricas. El contacto con metales, algunos metales combustibles, puede causar fuego o explosión. O bueno, como les decía al inicio también, este producto es muy, pero muy, muy, muy reactivo. Y lo que hace este producto es que prácticamente no es compatible con muchas cosas. Entonces, hace reacciones muy, muy, muy violentas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Reacciona, como les digo, con muchas sustancias. Reacciona con el agua para formar ácidos hidroclóricos y ácidos hipoclóricos. Y lo que hace con estos ácidos y esta capacidad de formar este ácido es una de las características importantes que nosotros tenemos para poder tener esa reacción y poder potabilizar o mantener su condición de sustancia potabilizadora o desinfectante, ¿no? Cuando llega a un punto de un pH, estamos hablando de un potencial de hidrógeno, que es lo que estamos hablando de su nivel de acidez, por decirlo de una manera. Si llega a 5 y se mantiene en 5, eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder tener esa condición de poder hacerlo un proceso de desinfección, ¿no? Riesgo en espacios confinados. Ahorita vamos a ver que esta es una de las características importantes de este producto. Es muy tóxico, es corrosivo, también es un oxidante. Por sí solo, mucha gente piensa o tiene la idea de que el cloro va a inflamarse o se va a prender por sí solo, y realmente no lo hace. Lo que está haciendo es que, como es un oxidante muy fuerte, acelera la combustión o hace que se acelere la combustión de otros productos. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Es corrosivo, obviamente por las condiciones que les decía, y bueno, para poder envasarlo, hacen una compresión
lo hacen gas licuado y esto puede causar que tengas algún tipo de proceso de congelación, tanto en el tanque como en lo que es la válvula que lo va a contener o controlar. Se maneja para su transporte y almacenaje, como les decía, como un gas licuado. Tiene ese desagradable olor y tiene una presión de vapor. Te dicen que a 20 grados centígrados va a tener una presión de 81 libras, casi 82 libras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a compararlo como si fuera una llanta de camión ligero. Esa es la misma presión que va a contener un cilindro. Su densidad de vapor me está diciendo aquí que en comparación a lo que es el aire, va a tener una característica importante, es 2.47. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser más pesado que el aire, por ende, ¿dónde se va? Pues obviamente las partes bajas, ¿no? Pues se va a mantener bajo. Y su punto de ebullición es algo bien importante. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que para poder producirlo como gas licuado se tiene que comprimir y eso hace que tengas un proceso de congelamiento? Bueno, el punto de ebullición es de menos 34 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos en una temperatura ambiente y estamos exponiendo a nuestro cilindro a 20 grados centígrados, ¿sí? Para él, esos 20 grados centígrados ya pasó su punto de ebullición. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el líquido se va a tornar en un cambio físico, se va a volver gas y por ende dentro del cilindro va a tener una presión de 81.9 libras. Entonces es importante también que cuando estemos manipulándolo o que sepamos que se va a manipular, pues que vamos a tener presiones muy altas dentro de ese mismo cilindro, ¿va? Su punto de congelación es de menos 101 grados centígrados, ¿sí? Solubilidad en el agua es de 0.7. Esta característica nos va a ayudar a saber que podemos tener un residual, que también nos los pide la ley para que podamos tener esa condición de agua potable y evitar que se produzcan algún otro tipo de biodiversidad dentro de nuestra agua, ¿no? La gravedad específica es 1.4 y su temperatura crítica es de 144 grados centígrados. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en esto también? Pues esto nos va a ayudar a evaluar que si en un transporte se lleva este tipo de contenedores y están a fuego directo, pues obviamente vamos a tener una condición crítica de aumento de presión. Para que se den una idea de cómo se comporta el tanque, esta tablita, vamos a tener que a mayor temperatura, pues obviamente se incrementa lo que es la presión dentro del mismo cilindro y el contenedor. Entonces, si nosotros hablamos de 20 grados centígrados, vamos a buscarlos aquí. Vamos a ir a ver en esta tabla que tenemos un promedio de 81.9 libras de presión. Sin embargo, si nosotros llegamos a tener un fuego directo que nos esté atacando directamente nuestro cilindro, vamos a subirlo un poquito más, vamos a subirlo a 80. ¿Se fijan? Son 370 libras de presión dentro del cilindro. Y si nos vamos a un sistema más alto o una condición de fuego directo donde le esté pegando ese fuego a lo que es el contenedor, pues podemos llegar a tener un alcance de 1035 libras de presión. Eso es extremadamente peligroso y más cuando vamos a tener que hacer un ataque directo para poder proteger ese tipo de cilindros. Los cilindros que encontramos y que en la actualidad se utilizan para principalmente, y por lo que les digo, nosotros los utilizamos para la potabilización de agua, pues obviamente son de este color, ¿no? Esto nos va a ayudar a que la refracción del calor se mantenga en una temperatura adecuada y obviamente también nos va a ayudar a identificarlo. En algún momento se trató y de hecho venían pintados de verde, se vieron que se confundía con el oxígeno industrial, ¿no? Se hicieron otros procesos, en algún momento también llegaron a ser amarillos, sin embargo se siguen manteniendo con este tipo de color y lo que hacen ahora también el fabricante es que en un costado va a marcárselo con el número UN, que dice 1017, y va a tener la leyenda también del nombre, que va a decir cloro. ¿Qué pasa con este tipo de cilindros? La tara o lo que es el peso total del cilindro va a oscilar entre 110 a 130 kilogramos.
Y ese es uno de los problemas críticos, que la gente que va a desmantelar los pozos, o la gente que se lo quiere o que lo quiere sustraer para robárselo y tener algún tipo de ganancia, piensa que lo puede vender tan fácil como si fuera solamente el kilo de fierro, ¿no? Entonces, ellos piensan que ese peso es suficiente para que pueda tener una ganancia. Sin embargo, pues hemos encontrado nosotros, cuando se alerta al sistema de protección civil, tanto el local como el nacional, en la experiencia de nosotros, hemos tratado de recuperar nuestros cilindros y hemos tenido en la en la mayoría de los casos, el éxito de poder recuperarlos. Eh, Hemos encontrado cilindros que la gente los vende en los mercados o en los tianguis, donde se vende toda la herramienta o algunas chácharas, por decirlo de una manera, y pues ahí los hemos recuperado también. ¿Qué vemos aquí? Siempre van a tener una posición, van a tienen que transportarse y almacenarse de forma vertical. Esto por la capacidad que tiene el cuerpo para detener esa presión o contener esa presión que mantiene. Y pues bueno, vamos a encontrar que también están marcados en la parte de lo que es el cuello del cilindro, el peso, la tara en sí del cilindro como tal, el número de identificación, va a tener un registro, el cual identifica pues desde dónde salió el cilindro hasta quién es el propietario, y pues bueno, también con eso le dan un control de mantenimiento. El año de fabricación, la marca del fabricante del cilindro y la fecha de la última prueba hidrostática. También se les hace prueba hidrostática a través de lo que son los fabricantes del cloro. Ellos tienen todo el proceso para poder hacerlo. Entonces, esto es la manera de poder nosotros encontrar un cilindro. Más o menos el tamaño de este cilindro, vamos a tener una condición de un tamaño de 1.60. Hay unos tanques que todavía siguen circulando, que son los nacionales, que vamos a encontrar tanques de aproximadamente 1.85. Entonces, esos cilindros todavía andan por ahí. En el caso de nosotros, todavía tenemos de ese tipo de cilindros, hemos de tener como unos 280 más o menos, para que se den una idea, que son muy comunes todavía. Hay estos contenedores que los vamos a ver, son más grandes, muchísimo más grandes. El proceso se utiliza principalmente en el caso de sistemas muy grandes de agua potable, o las plantas de tratamiento, donde vamos a tener un proceso donde necesitamos que tenga mayor cantidad de contacto con el cloro, y se les llama contenedores de tonelada o de tonelada corta, que son 908 kilogramos, y pues lo vamos a encontrar de esta manera. Las condiciones que les digo, tiene que tener o debe de tener el nombre, y muchas veces también le ponen el número de identificación, ¿no? Tiene un número de dos válvulas en comparación de lo que es el cilindro anterior, que nada más tiene una, y esas cilindras es para que podamos, esas válvulas o de este cilindro, esas válvulas nos va a ayudar para que en una podamos utilizar cloro líquido, que es la parte de abajo, o clorogas, que es la llave o lo que es la válvula de la parte de arriba. Los carros tanques, que son de 55 toneladas, específicamente, también van a tener aquí la información de lo que transporta, pero una característica de lo que estamos viendo, de lo que son, en algún momento lo hicieron como un control y también para una ayuda visual de identificación de los productos, es que tenían esta franja negra. Esta franja en algún momento nos indicaba que el recubrimiento era anticorrosivo para que se pudiera manejar, y entonces se empezó a manejar también, que era como un identificador del producto. No es del todo seguro, pero eso nos ayuda, perdón. ¿Qué pasa con este cloro y las capacidades que tiene, o la densidad que tiene? 2,5 veces más pesado que el aire. Lo que hace es que se asienta y se va haciendo una nube que nos va a empezar a cubrir y se va a empezar a expandir en, en zonas bajas.
¿Qué característica tiene? Una cosa que nos va a ayudar es que cuando ya se empieza a ver la nube, ahorita vamos a ver cuál es su índice de- que es inminente riesgo para la vida y la salud, que es un IDLH. Pero vamos a ver una condición. Cuando nosotros ya empezamos a percibir una nube o que alcanzamos a ver ese color que les estaba diciendo amarillo verdoso, nos está diciendo que está esa concentración elevada por más de 25 partes por millón. Este es un tip que nos va a ayudar también para saber en algún momento, si no todavía tenemos los materiales o los instrumentos para medirlo, pues obviamente esto nos va a ayudar también a tener esa condición. Pero eso es lo que hace. Eh, Su capacidad de expansión, ahorita también la vamos a hablar, es impresionante. O sea, de una molécula de cloro, cuando está en fase líquida, se va a convertir en 463 moléculas de clorogas. Entonces, esto hace que tengamos un proceso más grande. Incluso se puede considerar, y estaban viendo esa polémica, de que podría ser un arma química o utilizada para el terrorismo. Sabemos que se utiliza para otras cosas y un proceso de cuando se extraen los cilindros de algunos sistemas de agua potable o de algunas condiciones de transporte, pues obviamente se está usando también para un proceso de condiciones de narcóticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la forma de cómo cuidamos nuestros tanques. Aquí hay unos límites de exposición. Bueno, aquí vamos a hablar de OSHA, ¿no? Los límites de exposición permisible, los techos que te dicen cuánto los vas a manejar. Algunos te dicen que es una parte por millón, que es muy perceptible. Si nosotros nos vamos a las condiciones de percepción del olor del cloro, depende también mucho de la persona, pero se maneja entre 0.3 a 0.5 partes por millón. Eso es una de las ventajas que tiene el cloro, que lo podemos nosotros percibir de una manera muy ligera cuando apenas empieza estas condiciones, ¿no? Te dicen que puedes tener una exposición a estas condiciones en una condición de trabajo donde va a estar en el ambiente, ahí te dicen que 0.5 a una parte por millón, y pues bueno, en 8 horas de trabajo puedes estar expuesto a esas condiciones y no vas a tener alguna controversia con lo que es tu salud. Entonces, así lo hacen permisible. Sin embargo, hay mucha gente que es pero muy sensible a este tipo de condición y pues 0.3 que ya lo empieza a percibir, para ellos ya es irritante y obviamente es molesto. Entonces, pero esto es lo que nos marcan este tipo de normas. El IDLH que les comentaba hace ratito, que es un inminente, si lo traducimos, es un inminente riesgo para la vida y la salud, dice que es un umbral de 10 partes por millón. Aquí posiblemente podemos tener algún tipo de problemas en nuestra salud o casi que incluso puede producir la muerte, ¿no? Vamos a ver un poquito más esto de qué es lo que se tiene. De 0.2 a 0.4, un umbral del olor, lo que les decía, se va a percibir. De 1 a 3 es una media de irritación en mucosas. Lo puedes tolerar hasta 1 hora, lo que les decía, la exposición en áreas de trabajo. De 5 a 3 a 15 partes por millón, una irritación moderada. Pero fíjense, de 5 a 15 ya pasamos el umbral de lo que es el inminente riesgo de la vida y la salud. Perdón, 30 partes por millón, dolor de pecho inmediato, vómito, disnea y tos. De 40 a 60 partes por millón, una neumonitis tóxica y edema pulmonar. De 430 partes por millón puede ser letal sobre los 30 minutos expuesto a esa condición, y 1000 partes por millón es fatal en pocos minutos. Eso es algo que nos va a ayudar a identificar. No sé si tengan alguna pregunta para que podamos responder y ocupar, creo que me quedan como 8 minutos. No sé si me puedan ayudar con eso.
Bueno, bueno, Ahí te escuchas de nuevo, ingeniero. ahí estamos con sonido, ¿verdad? Sí, adelante, Inge. Ok, ¿alguna pregunta o algo que quieran saber o que tengan duda de lo que vimos? Sí, Sí, mira, hay manos levantadas, atendemos preguntas en comentarios o damos la palabra. si quieres, César, les puse en el chat, buenos días a todos. Si tenían alguna duda, la podíamos exponer acá por el chat. Entonces, si quieres, Inge, te leo algunas de las que nos estaban preguntando. Alguien nos preguntó que a qué te referías con techo. Ok, el techo, me voy a regresar un poquito a la presentación. Estamos hablando de que las normas en la base de aquí del techo, nos dicen cuánto es las partículas suspendidas en aire, ellos así lo manejan como un techo, que es la concentración máxima a la que se van a tener que exponer, ¿no? Ese es el famoso techo. Es cuánto es lo que tengo yo que tener en concentración suspendida en ambiente para que yo pueda poder trabajar y que esté dentro de un rango permisible donde la gente esté en un entorno laboral y que aunque esté oliendo o se perciba ese olor, no debe de pasar de una parte por millón. Ese es mi límite total de condición de concentración en ambiente. Gracias. Nos preguntaban también, algunas preguntas un poquito ya van más hacia adelante, porque durante la jornada estaremos viendo el tipo de equipo que se va a utilizar para atender este tipo de emergencias. Yo creo que esas se las dejamos a los siguientes participantes. Es- ¿Qué hacer si encontramos contaminación con cloro en el agua? Y dice, ¿cuánto se puede extraer de un contenedor de 907 kilogramos en operación? bueno, vamos a poner el ejemplo más común. En el caso de que haya contaminación en agua, lo que está pasando cuando se satura demasiado de cloro el agua, la reacción que genera nos va a producir un ácido hipocloroso, o sea, ácido eh, con ácido clorhídrico, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que está haciendo la reacción violenta cuando tiene condiciones de agua. Entonces, lo vamos a tratar como un problema mayor. De hecho, está catalogado. Vámonos para acá, déjenme ver dónde está. Sí, cuando nosotros nos vemos está peligro para el medio ambiente, o sea, a final de cuentas puede tener un proceso de la capacidad de poder tener esa condición de medio ambiente, ¿no? De riesgo al medio ambiente. ¿Qué es lo que se hace? Pues obviamente se va a hacer un proceso en el cual tenemos que inhibirlo o tratar de reducir las condiciones de lo que se está presentando, ¿no? A final de cuentas, también la evaporación, el producto que tiene o las condiciones que se tienen cuando nosotros tenemos agua que tiene alta saturación. Un ejemplo, si nosotros tenemos de nuestra llave de agua potable mucho olor a cloro, el simple hecho de que lo pongamos a que se repose, que le dé un poco de calor o que si se hierva, lo que hace es que lo evapora. Esa es una de las características eh, amigables que tiene el cloro, ¿no? Que se puede evaporar. Entonces es una de las condiciones. Eh, Me estaban preguntando otra, era del contenedor de 908. Así es. Normalmente vamos a hablar un poquito de lo que tengo yo ahorita presente de las condiciones. Si nosotros podemos expandir normalmente un cilindro de 68 kilogramos y lo sacáramos todo, el producto que trae los 68 kilogramos de cloro, y los pudiéramos expander por 463 veces su tamaño ordinario, lo podríamos meter en un cubo de 30 por lado, ¿no? Entonces, 30 metros por lado. Entonces, imagínense la capacidad que tiene. ¿Por qué se utiliza el cloro en contenedores de 908? Depende mucho el gasto que necesitemos para clorar el agua en el caso de nosotros, pero tenemos que saber la capacidad de expansión del mismo. Si nosotros estamos hablando de 908 kilogramos contra 68, pues simplemente hay que hacer la conversión. Normalmente nosotros en un contenedor de tonelada lo estamos utilizando para poder tener en una semana
cloración, de un gasto de un sistema de agua potable para la ciudad de 750 litros por segundo, y eso nos lleva a que nos estemos gastando un cilindro de tonelada aproximadamente cada 9 días, para que se den una idea. No sé si esto les ayude como información. Yo creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Te agradezco. Mira, seguimos teniendo algunas preguntas en el chat. Estas te las vamos a hacer llegar a ti para que les podamos dar las respuestas. A todos les agradezco su asistencia. Muchas gracias, ingeniero, por tu participación. Información sumamente importante para nuestro proceso de trabajo de la mnemotecnia HAZMAT. Ya empezamos con la identificación, por ahí generaron algunas dudas. Te agradecemos. Tú nos ayudes con las respuestas. Vamos a continuar con la presentación, si me permite.